Bueno, buenas tardes o buenos días, según donde se encuentren. En nombre del Instituto Caro y Cuervo, les damos la bienvenida a este encuentro con Pilar Quintana, escritora caleña, que tiene obras en el campo de la narrativa como Cosquillas en la Lengua, publicada en Planeta en 2003, Coleccionistas de Polvos Raros en 2007 con Norma, Conspiración Iguana en 2009 con Norma también. Caperucita se come al lobo, que fue publicada en Chile con la editorial Cuneta y que acaba de ser reeditada en Colombia por Literatura Random House. Y finalmente La Perra, novela pues con la que Pilar ganó el premio de narrativa en Colombia en el año 2019, no, 2018, perdón, y que tiene la traducción de Bitch, que es finalista del National Book Award, cuyo ganador se revelará esta noche. The Bitch es finalista en la categoría de literatura traducida, así que le deseamos a Pilar la mejor de las suertes en este veredicto del jurado. Pilar conversará con el periodista Jorge Espinosa, quien hace un podcast sobre libros en Caracol Radio, quien es colaborador del Washington Post y pues conoce muy bien a Pilar y conoce muy bien su obra. Así que bienvenida Pilar, bienvenido Jorge y bienvenidos todas las personas que nos acompañan hoy en este encuentro. Entonces, yo no quiero alargarme más y los dejo con Jorge, quien conducirá esta conversación con Pilar. Jorge, adelante. Martín, gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Y sin muchos más preámbulos, hola Pilar, ¿cómo estamos? Hola, hola Eso a es. todos, hola Jorge, gracias Martín por esa presentación. Ya por ahí veo a Guillermo de Aurora Boreal, mi editorial en Dinamarca, entonces hola Guillermo y hola a todos, hola Nora, te saluda desde Medellín. Jorge, muchas gracias por presentarme. No, no, por favor, gracias por pensar en mí para la presentación. ¿Cómo ha estado el día? Muy ansiosa con lo que acaba de recordarnos Martín, que va a pasar dentro de unas horas. Muy ansiosa, yo estaba tranquila, como haciéndome la loca, pero desde anoche ya empezaron a escribirme un mundo de gente que si estaba nerviosa y yo no, para nada. Y claro, fue que me dijeron eso, inmediatamente me puse nerviosa Claro. y entonces estoy a punta de Coca-Cola cero. Sí, ¿dormiste más o menos? No, dormí súper bien, afortunadamente. Bueno, ¿el trote cómo va? Bien, bien, Se bien, lo, bien. se lo pregunto a Pilar porque ella en su cuenta de Twitter creo que dice en algún punto trotadora cuando no estoy lesionada, ¿no es verdad? Cuando no estoy, y entonces estaba lesionada porque me fracturé el hombro hace poquito Ajá. y ya hice todas las terapias y ya puedo volver a mover el brazo. Miren, puedo alzar el brazo que antes no podía, entonces ya estoy corriendo otra vez. Ayer volví a correr 5 kilómetros, que no es así muchísimo para mí, pero ya es considerable. ¿Cuánto es muchísimo? Digamos, Pues ¿cuánto es el promedio? yo no soy una corredora de distancias muy largas, pero hago carreras de 10K, que son 10 Sí, kilómetros, y sí. corro hasta, lo máximo que he corrido en una sola tanda son 16 kilómetros, que no es ni media maratón. Entonces yo no soy una corredora de largas distancias, sí me quiero preparar para media maratón, vamos a ver si lo consigue, si lo consigo. Lo que pasa es que a cada rato me lesiono, o me operan de algo, o me da un infarto, o cualquier otra cosa, entonces tengo que parar. Claro, claro. Está recordando, ya seguimos hablando de esto porque voy a mencionar un libro. Está recordando el Instituto Caro y Cuervo que permite este encuentro, que la gente puede escribirnos preguntas en el chat y comentarios y que después se los iremos contando y comentando a Pilar a medida que avancemos en la conversación. Ahora que dices eso de los 16 kilómetros, a mí yo no troto, no soy bueno para esas cosas de larga resistencia, pero recordaba con mucha angustia cuando leí el libro de que hablo cuando hablo de correr de Murakami, que cuenta que él trotó una maratón que tiene 100 kilómetros, y uno no puede ser, 100, eso es Sí, una cosa demencial. sí, son unos locos, o son unos Sí, locos. Yo tengo un amigo que hace triatlones y hace otras que son súper triatlones que son de varios días y yo digo, pero ¿cómo hacen? O sea, yo troto 10 kilómetros y quedo de cama 2 días. sí, él contaba que creo que la hacen en un día y que al final no se trata de ganar o no ganar, sino simplemente de poder terminar los 100 kilómetros y que obviamente tiene como muchas etapas, pero es francamente pues un ejercicio sobrehumano que no creo ni siquiera que sea sano. Pero Sí. bueno, Pilar, yo quería empezar preguntándote por tus orígenes, porque hay seguramente mucha gente que te conoce bien, pero mucha otra gente puede haber leído algún libro tuyo, algún cuento,
pero que no sabe muy bien de dónde vino Pilar. Pilar nació en Cali en los 70 y yo quería preguntarte cómo era nacer y crecer como adolescente y como joven en el Cali de los 70 y los 80. Bueno, eso está muy chévere, pero te voy a contar algo que no hemos hablado nunca, yo creo, y es que mi Por abuelo era favor. chocuano, mi abuelo era No, negro chocuano, y yo, dicen por ahí las malas lenguas, cuando mi mamá le pregunto se ríe y mi papá también se ríe, o sea que debe ser verdad, pero nunca me han... Es como que dicen, no niego ni confirmo que fui concebida en el Pacífico colombiano. ya. Entonces yo creo pues yo de pronto no tiene nada que ver, pero yo supongo que por eso también quise tanto el Pacífico y lo quiero tanto. Pero ¿Has en fin, escrito sobre sí, ello? ¿Sobre esto en particular? no, nunca, ¿no? Y muy poquito lo digo porque eso generalmente no se lo preguntan a uno, ¿no? Pero entonces yo tengo el Pacífico pues está en mi sangre porque mi abuelo era de Ismina Sí. y, y luego entonces él se fue a vivir al Valle del Cauca y sus hijos nacieron en Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, y eran gente de pueblo y muy finqueros, pues tenían tierras de cultivo, y mi papá fue el único hijo que estudió, que era bueno como para el colegio, y mi papá Ujú. entonces fue médico y se fue, y entonces él estudió en Bogotá, luego en Brasil se especializó, y empezó a practicar en Cali, y ahí se conoció con mi mamá en los 70 y yo nací en 1972. Ellos se divorciaron cuando yo estaba bebé todavía y mi mamá se Sí. volvió a casar cuando yo tenía como 3 años. Entonces yo tengo mi papá biológico con el que siempre tuve una relación muy estrecha y la sigo teniendo, y mi padrastro que ya murió, que fue mi papá, porque también, es decir, tuve dos papás porque era uno con el que vivía en la casa y otro con el que no vivía en la casa, pero era mi Ya. papá biológico. Ujú, Pero a este abuelo que nos mencionas, ¿tú lo ujú. conociste? No lo conocí, No. no. Nunca Y, lo conocí en fotos, conocí a mi en abuela, fotos. que sí Sí, vivió hasta los 98 años, 99 años, y a mis tías y mis tíos, los hermanos de mi papá. Ujú. ya. Entonces, se conocen en el Pacífico, pues Pilar empieza a aparecer y luego apareces, finalmente nace 72 en Cali. Y esos Nada. primeros años en Cali, porque además en algunos de tus libros, particularmente en algunos de tus cuentos o en coleccionistas de polvos raros, hay como una mención de ese espacio de Cali. Y esa es una cosa obviamente que marca pues la vida de cualquiera, el lugar en el que está, el lugar en el que tiene sus primeros recuerdos y en donde empieza a tener digamos, educación estética, las primeras cosas que uno ve, las cosas que uno lee, las conversaciones que uno tiene. ¿Cómo era Cali en ese momento? Pues mira que yo nací en un lugar de Cali, que es el oeste de Cali, es donde está atravesado por el río y hay muchos árboles, entonces a pesar de que es una ciudad, tiene mucha naturaleza. Uno Sí. ve muchísima naturaleza porque pues es que hay unas ceibas y unos samanes centenarios inmensos, y para mí era natural vivir al lado de un río, y a diferencia como de las ciudades, de los ríos de las ciudades que son canalizados, pavimentados, pues el río Cali tiene piedras y meandros, y es Sí. un río que en las temporadas de invierno se crece y se sale, inunda las casas y los edificios, y entonces uno crece con la presencia muy fuerte de la naturaleza, ¿no? Esa zona de Cali está muy determinada por la naturaleza. Y luego nos fuimos a vivir y pasé toda la primaria, Sí. varios años de la primaria en el Saladito, que es en la carretera al mar, en la carretera Buenaventura, una zona como decir en Bogotá La Calera, ¿verdad? Sí. De bosque nublado, pues no tan alto como La Calera, porque estamos saliendo de Cali que está a 900 y pico de metros, entonces uno sube hasta el kilómetro 18, y allí es una zona de fincas de gente de Cali, de fincas de clima templado, que en Cali eso es clima frío, pues, Ujú. de gente de Cali, y yo crecí ahí en un sitio muy cerca a Cali, porque en realidad son 15 minutos a Cali sin tráfico, digamos, pero estaba en el campo, y en esa época había guerrilla, pero la guerrilla era vista más como si era inofensiva, y eran vistos como héroes que le atracaban los camiones de leche para repartirla entre los campesinos. Entonces no había miedo de la guerrilla como empezó a pasar en los 80 y en los 90, digamos,
a finales de los 90, no era esa guerrilla temible que secuestraba y que había unos hechos de secuestro aislados, pero era una guerrilla que no había miedo y mi hermana y a mí nos dejaban salir a caminar y nosotros nos íbamos a caminar por la montaña, ¿verdad? Con amigos de la edad. ¿Cuál es? Porque me imagino que todas las personas que nacemos en ciudades, en distintos lugares del mundo, muy pronto identificamos que la ciudad tiene que ver con algo. Si una persona está en Nueva York, puede ser, no sé, el ruido, o pueden ser sus museos, pueden ser muchas, el olor, que es particular de una ciudad como Nueva York, sobre todo. El primer recuerdo que tienes conscientemente de Cali, de que es una ciudad en la que pasan cosas violentas, ¿llegó muy pronto? Llegó, no, porque es que los 70 no eran así. Mira que uno de mis primeros recuerdos en el oeste de Cali está el zoológico y una vez se escapó el león y nosotras estábamos jugando en la cuadra y mi mamá salió como una loca a decir, ¡se entran ya porque se escapó el león del zoológico! Y entonces yo era por la ventana esperando ver pasar el león. Obviamente el león no se vino para las casas, sino que se fue para la montaña. Pero entonces esos son mis recuerdos de Cali, ya que son muy de naturaleza, son Sí, muy total. de naturaleza. Yo creo que los 80 fueron cuando yo ya era adolescente, digamos, bueno, Sí. tenía 6 años en 1980, pero mis recuerdos de esa violencia ya fueron en el colegio y uno de mis primeros recuerdos, no de primeros porque ya estaba grande, ahí tendría 16 años, yo iba con una amiga caminando por la avenida del Río y nos atracaron dos manes y nos cogieron y nos arrancaron, teníamos como cadenitas y aretes y anillitos, bueno, las cosas que uno se ponía, y nos atracaron y pararon dos burbujas y de las burbujas se bajaron unos tipos armados con armas largas y cogieron, encañonaron a uno de los ladrones y lo metieron en la camioneta y el otro se metió al río y salió corriendo por el río y los tipos se fueron detrás con las armas largas persiguiéndolo. Unas señoras nos dijeron, vengan, montes en el carro y salimos detrás de las burbujas. Nosotras con estas señoras así asustadísimas, pararon cuando cogieron al otro tipo, vinieron con los ladrones a decirnos, pídanle disculpas a las señoritas y nos entregaron lo que nos habían robado y los montaron en las camionetas. Y mi amiga y yo quedamos muy traumatizadas con esto porque dijimos, ¿y qué les van a hacer después a estos ladrones? Allá iba, que fue más impactante posteriormente lo que les pasó a ustedes o la aparición de esta especie como de paramilitares armados en burbujas. Para mí, eso, lo más miedoso es lo que le hicieron a los ladrones, porque yo decía, está mal lo que hicieron los ladrones, pero ¿qué les hicieron? Claro. O sea, no quiero ser culpable de que les hayan matado a unos ladrones, que además se veía que eran obreros. En el oeste hay un barrio que se llama Terrón Colorado, que es un barrio obrero, ¿verdad? Y estos parecían obreros. Y estos otros eran los guardaespaldas de los mafiosos, ¿verdad? En mi barrio vivía una de las esposas de Miguel Rodríguez Orejuela y yo los veía todos los días cuando salía del colegio y cuando iba para el colegio que quedaba a media cuadra de mi casa, estaban ahí parqueados. Y ahí fue la primera conciencia que yo tuve de que, es decir, los mafiosos en Cali, los grandes capos eran una presencia constante en la vida. Uno los veía en la Plaza de Toros, en el Hotel Intercontinental, en las fiestas, eran parte de la vida de la ciudad. Pero ahí yo me di cuenta que no estaban aparte, sino que se metían en mi vida también. Claro. Pilar, y había una cierta, no digo de tu parte, sino un poco del ambiente, de la ciudad, de eso que llamamos la sociedad, ¿había cierta mitificación de estas figuras? Lo ¿O había, como el cuchicheo era cuál? Cuchicheo, pues digo, como si todos ellos salían en el periódico con el alcalde y eran parte de la ciudad y eran respetados, eran figuras respetables, ¿verdad? No era como que estaba bien visto. Imagínate que en mi colegio, todos los diciembres hacemos unos adornos muy lindos para adornar el colegio. O sea, no te imaginas que son unos moños, sino es de verdad unos adornos. Y nosotros hicimos un árbol de Navidad en mi año. Mi grupito era adornar todo el colegio. Mi grupito es un árbol de Navidad con un motor y daba vueltas y alrededor unos gnomos se cogían de la mano y veían el árbol girar y había unos grandes regalos de Navidad.
Y entonces luego lo que hacíamos con esos adornos era venderlos, digamos, para las vitrinas de los almacenes, y esa plata se donaba para los ancianatos, los orfanatos, era como, se hacían obras de caridad con esa plata. Y en nuestro año, nuestro adorno era muy caro porque tenía ese motor, y entonces pues era muy caro para un almacén de ropa comprarlo. Y entonces una compañera dijo, ay, mi papá consiguió un señor que los va a comprar. Y entonces fuimos dos compañeras y yo, pero el señor quería que nosotras fuéramos con el uniforme del colegio a venderle, que él no lo iba a comprar, pero quería que nosotros fuéramos a vendérselo. Sí. Cuando llegamos a un edificio que todo el mundo sabía que era de los Rodríguez Orejuela. Y yo le dije al señor, perdón, usted nos dijo que el señor era dueño de una droguería, ¿dueño de qué droguería es? Y la droguería era De la drogas de rebaja. rebaja. Claro, obvio. Y yo dije, vamos a ir a hablar con Gilberto Rodríguez Orejuela. Y llegábamos estas tres niñas de colegio a un apartamento que era toda como una oficina así gigantesca, y nos hicieron pasar, y efectivamente frente a nosotros estaba sentado Gilberto Rodríguez Orejuela, y pues le vendimos el árbol de Navidad a Gilberto Rodríguez Orejuela, y pues nosotros ahí quedamos escandalizadas. Yo nunca le conté a mi mamá y a mi papá, Claro. creo que se van a enterar Por hoy esto. por esto, sí, exacto, y fue de verdad, pues a mí me pareció muy impresionante. Y luego yo hice en coleccionistas, Ujú. hay como unos cheques que van rotando, unos cheques del cartel de Cali que rotan por toda la ciudad, porque nosotras recibimos un cheque de Gilberto Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali, ¿verdad? Sí. Y lo hicimos porque le vendimos eso, y porque pues era para una obra de calidad, de caridad. Pero entonces ves como la vida del cartel de Cali no era aparte de la vida de la sociedad, estaba metida en todos lados. Claro, claro, y además, ahora que decías lo de los cheques, recordaba que en Colombia, lo recordarás perfectamente, y si la gente que nos está oyendo ha pasado por Colombia o conoce bien Colombia o está en Colombia, lo sabrán. En algún momento la iglesia colombiana, en el minuto de Dios, cuando estaba en manos de otra persona distinta a la de ahora, no del padre Diego Jaramillo, era la misma historia, como la plata de la mafia, si se utiliza para buenas obras, de pronto no tiene tanto problema, permitamos que la plata fluya porque le ayudan a la gente buena. Había como una normalización mafiosa en todas partes, no era una cosa de Cali, Pilar, era una cosa general. Era una cosa general, se eligió un Claro, presidente de la República con dinero del narcotráfico. claro, y ¿Mm? terminó el periodo, o sea, el señor no se cayó, ahí terminó, pero bueno. ¿Mm? Quiero volver sobre la infancia, pero más que sobre la infancia, aunque bueno, sí, sobre el lugar concreto en el que uno pasa la mayor parte del tiempo, que es la casa. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de tu casa en Cali, bien sea la primera que tuviste o posteriormente en esta zona que nos describías, que es como una zona, digamos, más selvática dentro de la ciudad? ¿Es un cuarto, es una biblioteca, es un patio? ¿Qué es? Mis primeros recuerdos de una casa es la casa de mis abuelos, porque cuando Sí, mis papás se separaron, mi mamá y yo nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelos. sí. Y en el cuarto de mis abuelos había un cuartico adyacente que era como el cuarto de los bebés, digamos. Cuando tenían un bebé, ahí vivía el bebé hasta que lo pasaban a los cuartos de los niños, de los niños. Y entonces yo viví en ese cuartico. Yo viví en ese cuarto, que era un cuarto pequeño adyacente al cuarto de mis abuelos, y mi mamá se le iba a desprender la córnea, algo le iba a pasar, y la tuvieron que operar y le pusieron parches en los ojos. Y yo me acuerdo, yo debía tener 2 años por ahí. Y yo Ajá. creo que este es uno de mis primeros recuerdos, y es llevar a mi mamá de la mano al baño, porque tenía los ojos vendados. Y a mí me daba pavor que mi mamá se cayera por las escaleras, porque claro, Claro. las escaleras eran un lugar terrible en el que me tenían prohibido y yo no podía bajar sola por las escaleras. Y entonces me acuerdo mi angustia de llevar a mi mamá al baño temiendo que, pues, que de pronto, no sé, que pisara mal y se fuera por las escaleras. Ajá. Entonces yo tengo ese recuerdo de esas escaleras largas y miedosas. Ok. Ujú. Y Pilar, ¿es cierto que tu papá te hablaba y te mostraba textos, me imagino que crónicas periodísticas, perfiles del Che Guevara? Sí, es cierto. Mi papá le fascinaba el Che Guevara, Tuvo y paramédico, ¿no es verdad? mi papá era médico y súper burgués, y ahorita es como uribista, juepuchi, y yo lo miro y yo digo, pero ¿cómo puedes ser uribista en estos tiempos de tu vida, cuando él era
él admiraba mucho a las grandes figuras de izquierda como al Che Guevara o a Fidel, digamos, Sí. y mi papá, cuando yo tenía preguntas, él me respondía, pero generalmente abría un libro, una enciclopedia, y me decía, ¿querés saber sobre eso? Investiga, y me dejaba investigando a mí, sola leyendo. Y yo recuerdo leer libros sobre los viajes del Che Guevara y a mí me pareció eso pues la cosa más deliciosa del mundo y siempre pensaba qué rico yo hacer eso algún día, ¿no? Irme a viajar por Sudamérica como hizo el Che. Y ahora vamos para allá también, que me parece que es importante, pero esas lecturas, digamos, de juventud o lo que tu papá te decía del Che, ¿tenía que ver con el hecho de que el Che era un hombre de izquierda o con el hecho de que había abandonado la medicina y dejado su vida atrás para irse a recorrer el mundo? Yo creo que mi papá admiraba que el Che fuera de clase media y Sí, médico y hubiera abandonado eso por irse a luchar por un ideal, ¿verdad? Yo creo que mi papá tenía cierta nostalgia de él no ser así, ¿verdad? claro, Ahora, claro. dada la oportunidad, tampoco lo hubiera hecho. Yo alguna vez le pregunté, ¿y vos por qué entonces no te fuiste a la guerrilla? Y yo pensé que me iba a decir, porque las armas son horribles, y lo que me dijo, y fue como una primera decepción, como que yo le vi los pies de barro, y es porque dormir en hamaca es incómodo. Y yo dije, ¡oh! O sea, por burgués. O sea, Pero entonces asumo que tu papá, por eso que me dices de la biblioteca y de la referencia al libro permanente, era un gran lector, mi papá es un gran lector o es un todavía, gran lector. es un gran lector, lee muchísimo, muchísimo, Ficción, lee ficción, sí, lee ficción, ahora le gusta sobre todo leer biografías ajá, em, y le gusta mucho lo histórico, pero él en ese momento tenía una biblioteca muy completa donde uno podía encontrar lo que quisiera, ajá. digamos, y yo leía mucho de la biblioteca de mi papá. Sí, Ujú, yo creo que fue Borges el que dijo que otros pueden hacer alarde de los libros que escriben, que a él le gusta más bien hablar de los libros que lee. Y ujú. lo interpreto como que no hay escritor posible sin lectura. Si uno no puede o si uno no lee disciplinadamente, es muy difícil que pueda escribir, bien sea como tú que te dedicas a escribir o cualquier cosa, o escribir un trino, digamos, correctamente. Ujú. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Es así? Sí, pues yo creo que a mí, o sea, yo me la pasé leyendo. Yo leí muy joven y leí mucho y leí muy buenas cosas muy joven y yo solo me di cuenta que yo era una lectora como con gran educación lectora cuando estaba en la universidad y entonces, Ujú. no sé, alguien decía, uy, Madame Bovary, qué difícil ese libro. Y yo difícil, yo me lo leí a los 15 años, ¿sí me entendés? Y Ajá. me parecía normal. Y creo que tuve la fortuna de tener ese papá con esa gran biblioteca. Ajá. Con mi papá era pues de verdad es que es el hijo de unos señores de finca que estudió porque le gustaba el estudio y porque era bueno estudiando. Entonces era un nerd mi papá y creo que él me transmitió eso, ¿no? El amor por el conocimiento y por los libros desde muy pequeña, Sí. desde muy pequeña. Y luego tuve la fortuna de estudiar en un colegio que tenía una gran biblioteca, unas muy buenas bibliotecarias y unas grandes profesoras de literatura. Ya, y en esa época, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, ¿no es verdad? Más o Sí, menos. Bien, sí, o los 80 también, sí, porque digamos en la adolescencia es ya, cuando más leí, creo yo también. los 80. ¿Y había como algún tipo de restricción en el colegio para leer ciertas cosas? Digo, Sí, dices pues que sabes que hay libros que, no sé, Lolita de Nabokov, es posible que una profesora o un profesor que le parezca que eso puede ser un pecado o casi un delito, digan eso mejor no, mejor por aquí. O sí, eso no, no en mi pasaba. colegio había un cuarto que siempre estaba cerrado y uno decía, ¿qué habrá allí? Y entonces abrían así, se metían y cerraban la puerta. Y yo me enteré que había ahí adentro porque yo llegué a preguntar, oigan, ¿tienen que iba la música? Y la bibliotecaria me miró así pero Por señorita, encima de las gafas, así. sí, Sí. ¿y por qué no sigue leyendo Jane Austen, pues, que es una lectura edificante? Y yo, no, pues voy a seguirla leyendo, pero ¿la tienen o no tienen? Y entonces ella me dijo, venga, y me llevó a ese cuartito, y ahí tenían que ir a la música, Henry Miller, Ya, seguramente, yo no vi a Lolita, pero seguramente ahí también tenían Lolita, y ella me lo dio y me dijo que no lo íbamos a anotar en la ficha, y que ella sabía que yo se lo iba a devolver. Y yo me lo leí y comprendí, pues, porque mi colegio era el Liceo en Alcázar, y sí. María del Carmen Huerta, la protagonista del libro, estudia en el liceo, o sea, hay una parte donde dice, y así es como una ex estudiante del Liceo Benalcázar,
termina convertida en puta. Para mí, eso fue lo más impresionante que yo he leído jamás en mi vida. Yo ahí dije, marica, no puede ser. Hay una protagonista de una novela que es de mi colegio, y no solo eso, sino que esta señorita divinamente se convierte en puta. ¿Verdad? A mí me pareció, yo dije, ya, yo puedo hacer literatura, yo quiero hacer eso. ¿Lo comentaste con la bibliotecaria, esa lectura? No, yo la puse ahí y yo, ya. Ajá, sí, o sea, para mí fue una cosa muy reveladora. Lo comenté con mi papá y yo le dije, mira esto, y mi papá me dijo, sí, ese era un muchacho que tenía el pelo largo, y mi papá tenía el consultorio muy cerca, el edificio donde vivía Andrés era pegado al edificio donde mi papá tenía el consultorio. Sí. Y cuando Andrés se tomó los barbitúricos que él se tomó, el médico que había más cerca era mi papá, y entonces el portero lo llamó y le dijo, doctor, venga, que está este muchacho, y mi papá lo vio, y todavía estaba vivo Andrés, y mi papá dijo, ya no hay nada que hacer. No, pero no puede ser. Sí puede ser, esto yo lo escribí, esto yo lo conté esto yo lo conté en un prólogo que escribí para un libro de Andrés, para un prólogo de que viva la música, lo conté. Y mi papá entonces le parecía que Andrés era un mechudo y rebelde, y se suicidó ese muchacho. Impresionante. Yo no, es un prólogo porque justamente te iba a preguntar que en esas reediciones que están haciendo últimamente de los libros de Caicedo, algunas muy bien logradas y como con prólogos y con introducciones a la lectura de Caicedo, ¿has vuelto sobre él, sobre esas lecturas de Caicedo? Sí, y ¿sabes qué más he hecho que es absolutamente maravilloso? Yo hablo mucho con Rosario Caicedo, que es una de las hermanas de Andrés, la hermana entrañable de Andrés. Ellos eran los dos ellas eran las moscas en leche de Cali, como yo me sentía la mosca en leche de Cali. Y alguna vez Rosario me dijo que Andrés estaría muy orgulloso de una niña del Liceo Benalcázar como yo. ¿Sí me entiendes? Y yo dije, ay, o sea, para mí Andrés Caicedo es como mi papá literario, porque él me mostró el camino. Él fue como, el camino era muy oscuro y él puso una linternita y dijo, píllese que usted no tiene tampoco que caber, ni tiene que pertenecer a esta sociedad, sino que usted puede hacer su propio camino, que no sea por ese otro que le hace sentir tan incómoda, ¿no? Él me mostró eso, y para mí él siempre ha sido muy importante. Ahorita acaban de salir su correspondencia, que estuvo tanto tiempo, trataron de censurarla, pero ya salió, y entonces me voy a sentar a leerla, y además me la regaló Rosario. Ok, bueno, sí, yo creo que esos, no sé si te has preguntado a propósito de Caicedo si nació no tanto en el lugar, sino en el tiempo equivocado, puede ser, en la época equivocada. Yo no creo, yo creo que Cali es una ciudad maravillosa, es divina, pero Cali es una ciudad terrible si vos no cabes en la norma. Si vos te divergís, sos un poquito divergente de la norma, Cali te castiga muy horrible. Cali no perdona si vos no estás en la norma. Entonces, y yo creo que Cali sigue siendo así. Cali es muy chévere si vos sos una persona que te adaptas bien a esa norma, pero si no, es una ciudad muy excluyente, y a mí me parece que lo sigue siendo. Pero ese no es un problema como en general de las grandes ciudades en Colombia, como de la forma como hemos construido el país que tenemos, la exclusión. Yo creo que sí, pero yo creo que Cali es particularmente excluyente. Así. Digamos, cuando llegué yo a Bogotá por primera vez en mi vida, sentí que yo no era tan rara, ni tan fea, ni tan loca, ni tan demente, ni tan extraña, sino que yo era normal, que había otra gente como yo, y que podíamos ser felices sin tratar de caber, sino siendo yo misma. Pues eso, la primera vez que yo empecé a sentir eso fue en Bogotá. Entonces a mí me parece que Bogotá es más incluyente. A Medellín no la conozco mucho, pero en Medellín, cuando yo he ido, yo veo de lejos gente de pelo verde, y mucho más temprano que en Cali. En Cali eso ahorita se ve, pero... Tardó más en llegar.
Eso tardó mucho más en llegar, digamos. Claro. Barranquilla la conozco más de cerca y Barranquilla me parece aún más excluyente y más difícil que Cali. Sí, yo quisiera hablar precisamente de los viajes. ¿Cuál es el primer viaje que haces en la vida, Pilar, cuando sales de la burbuja de Cali, de sus barrios y, digamos, del Pacífico en general colombiano y te vas a otro lugar? Bueno, yo creo que yo fui siempre muy, como mis viajes fueron muy limitados, pero mucho, mucho. Yo iba de Cali a Roldanillo en el carro, pues, digamos, y a San Andrés, a Cartagena, a Barranquilla, a Bogotá de vacaciones, pero ese era mi universo. Sí, Mi primer y viajé alguna vez a República Dominicana, pero eran viajes de familia en vacaciones, donde uno no es viajero, sino turista que se va a la playa, ¿verdad? y que no es lo mismo, claro. No, no es lo mismo. Mi No, no. primer gran viaje fue a los 17 años cuando salí del colegio y me fui 10 meses a Estados Unidos. Entonces ahí nos llevaron unos días a Nueva York y vi Nueva York y yo ahí dije, Dios mío, yo sí soy muy montañera. Y vi que a mí me parecía que Cali era una gran ciudad, digamos. Sí. Ahí vi pues que Cali pues era comparada con Nueva York, era un pueblo. Y viví pues el resto del tiempo en un pueblito al norte de Iowa y conocí el invierno, que pues para una calentana, ese frío era la cosa más espantosa del mundo. Conocí Chicago, conocí Minneapolis, viajé pues como por el medio oeste gringo y sobre todo vi otra cultura, lo que me permitió verme a mí misma y ver mi propia cultura con ojos un poco más extranjeros, ¿no? Uno se ve a uno mismo en los ojos de los demás. Y sin embargo, cuando tuviste la ocasión de viajar por más tiempo, no fue Estados Unidos lo que recorriste, sino Latinoamérica. ¿Por qué? Pero también yo viví en Nueva York, en esa época viví 5 meses, entonces también volví, sí, también estuve. Muy bien. Yo quería viajar por Latinoamérica porque yo quería conocer Suramérica, o sea, era como, sentía que eso era lo primero que tenía que conocer en el mundo, mi región en el mundo. ¿Y ese viaje, cómo se pagó? El de América Latina. Viaje, mi papá, cuando yo me gradué de la universidad, me compró un apartamento. Ese fue Sí. el regalo de mi papá. Y yo cogí y Buen lo regalo. vendí. Buen regalo. Yo cogí y lo vendí. Mi papá se puso furioso. Además que le dije que me iba a ir a viajar como el Che. Y entonces se puso furioso. Yo le dije, pero ¿y entonces para qué me ponías a leer los libros del Che? Y me dijo, pues no era para que hicieras esto. Y yo, bueno, pues. ¿Y la venta del apartamento se fue toda en el viaje o quedó algo? No, quedó. Yo con eso luego compré, con lo que me quedó, compré el lote en el Pacífico colombiano cuando volví. Ah, bueno, ya vamos para allá. Es cierto que en ese viaje, que era como mochilera por la América Latina, claro, sí. Ujú. El concepto de mochilero, pues es un concepto, digamos, creo que en el mundo hispanohablante probablemente universal. Sí. ¿Es verdad que había unos tacones en la maleta? Ay, imagínate, yo me llevé tacones en la maleta, no tacones, tacones, porque yo nunca he sido de tacones, pero eran de plataforma altos, zapatos de Sí. plataforma altos, como para rumbear. Eso, y yo los amaba porque me parecían divinos, mis zapatos más lindos, y yo con mucho dolor los boté a la basura, porque, puta, cargar esa mierda en un trek por la montaña, pues no, no, ¿Y no. el pelo cómo estaba? ¿Así como el mío? Yo tenía el pelo larguísimo y entonces me lo corté, digamos, por aquí y luego dije, pero igual necesito los tratamientos para el pelo, entonces me calvié y ya llevaba un shampoo para calva, pues para la calva que tenía, pero porque no me cabía todo eso en la mochila, pues. ¿Y estabas muy aburguesada? Digo, ¿fue difícil vivir en condiciones distintas a las de la ciudad? ¿O te adaptaste No, rápido? en 2 días. O sea, al Ajá. día siguiente yo ya decía, qué dicha, yo qué hacía queriendo caber en esa otra sociedad. Yo qué pues aquí es donde estoy contenta. Sí. ¿Por Fue qué? quitarme como todos los pesos de encima de un día para otro. Ajá. Ajá. Y no había ninguna preocupación por el futuro, digamos, próximo. Yo vuelvo y qué. No, eso no. Pues sí, pero tenía 29 años, 28 años, Jorge. Ajá. Entonces, uno a los 28 años es más arriesgado. Yo ahorita pues ni loca hago eso porque además tengo un hijo y hay que pagarle la universidad y el uniforme del colegio y el colegio. Claro. Entonces, en esa época
en esa época pues tenía eso. Ahora yo tenía una plata en el banco importante y yo sabía que iba a dejar tanto que me permitiera comprar algo cuando volviera. Yo igual he sido, aunque parezca que ese acto fue irresponsable, yo pienso que no lo fue, Ajá. ¿verdad? Ahora, yo no le voy a regalar a Salvador un apartamento. Porque de pronto hace lo mismo, ¿ok? Porque de pronto hace lo mismo. Yo le digo, bueno, tome plata para el viaje y se va, ¿verdad? Ajá. Pero yo no pienso que haya sido irresponsable porque yo pienso que fue lo más responsable que podía hacer por mí misma y es encontrarme con lo que yo quería hacer. Y además yo siempre he sido muy juiciosa y muy responsable con la plata. Yo me he mantenido sola desde que salí de la universidad Ujú. hasta hoy, y si he tenido que pedirles plata a mi papá ha sido 2 veces en momentos de crisis terrible, pues, y se las he querido devolver y ellos me dicen, no, gracias, no la queremos de vuelta, pero digamos, he sido muy juiciosa y muy responsable siempre con la plata, entonces yo siempre tenía una plata aparte que yo decía, esto no voy a tocar. Si me toca pedir limosna, esa plata no la voy a tocar tampoco. Esa es para pues eso, para no morirme de hambre en las calles algún Ajá. día. De los países en Latinoamérica que lograste visitar durante todo eso, ¿cuál fue el que más te gustó? A mí me gustaron, no, pues es que no puedo decirte cuál fue el que más me gustó, pero me quedé en Bolivia 5 meses en Ajá. la selva de la Amazonía y me gustó mucho vivir en la selva, me gustó muchísimo. Y cuando vuelves a Colombia, ¿qué pasa? Yo, no, yo primero volví, vine, paré, visité, me fui y volví también otra vez porque mi hermana se casaba, entonces vine al matrimonio de mi hermana. Y Sí. luego me volví a ir a India, estuve en Nueva York, volví a Colombia y luego me fui a India y a Nepal y a Australia. Ya. ¿Y en qué Ujú. momento vuelves ya a Colombia como a quedarte otra vez en el país? Volví en el 2003, cuando yo estaba en India, me llamaron de Planeta a decirme que iban a hacer una antología de mujeres escritoras y que si quería participar. Y yo le dije, pues sí quisiera, pero la verdad es que no tengo ningún cuento. Y me molestaba también que fuera una antología de mujeres. Como que yo decía, bueno, ¿verdad? Entonces, pero dije, pero tengo esa novela que les mandé. Yo les había enviado eh, esa novela, mi primera novela, y ellos me dijeron, bueno, nos gustó, vamos a ver si la publicamos. Y luego me dijeron que sí le iban a publicar. Y Ya. entonces me dijeron, nos gustaría que volvieras para, pues, para los eventos pues, de promoción. Y igual yo tenía pensado venir, solo que yo tenía pensado ir porque íbamos a comprar, ya teníamos visto el lote y lo íbamos a comprar. Entonces yo tenía pensado venirme, pero yo quería estar un año más trabajando para llegar con más plata a Colombia. Entonces me vine anticipadamente por la publicación del libro. Ya, pero ¿es por aquella época por la que trabajas en televisión como guionista o eso pasa mucho después? Eso pasó antes, eso pasó Ah, apenas yo me gradué de la universidad. ya. Ujú. Y esa experiencia de escribir para televisión, porque digamos, uno piensa en guionistas que han escrito luego novelas o gente que ha estado vinculada a la televisión que ha escrito grandes novelas Ujú. y posiblemente hay muchos ejemplos. ¿Sirve escribir para televisión y luego pasar a la ficción, escribir literatura? Para mí, esa fue mi escuela y sirve Sí. mucho y yo como les aconsejo a todas las personas que quieren dedicarse algún día a escribir libros, que hagan por lo menos un curso de guión o que escriban guión, que trabajen en ese trabajo, porque los guiones te muestran una manera efectiva de contar una historia. Y esa manera efectiva de contar una historia Es- sirve para escribir telenovelas del mediodía o películas de cine, o sirve para escribir novelas decimonónicas o para escribir mala literatura, sirve para todo. Ujú, Ahí te muestran cómo se cuenta una historia de un modo efectivo. Y yo ujú. creo que eso tendría que saberlo todo escritor de ficción. Cuando dices efectivo, ¿es eso sinónimo de entretenido? ¿O cuál es como el... Sí, sí, yo creo, no solo entretenido, sino que agarra el lector. Ya, Ahora, ¿por qué? que ¿Qué tiene la atrape? escritura, la escritura de guiones para televisión que hace? Que vos tenés que agarrar al, al televidente, porque si no el man se va. Y en mi época era todavía peor porque uno había solo 2 canales y unos iba a comerciales. En esos comerciales uno podía perder al televidente. Claro.
Entonces ahí te muestran cómo hacer para que vos no lo perdás. Y eso es una lección imprescindible en la tensión dramática, se llama para guiones, o la tensión narrativa, y uno la puede usar de maneras en que no sean ni clichés, ni obvias, ni baratas al modo de la televisión, sino que uno puede hacerlas de modos inteligentes, literarios, Claro, poéticas, ajá, claro. pero a fin de cuentas es lo mismo. Sí. Sí, ahora, por ejemplo, ahora que te mencionaba escritores que hacen eso, creo que muy bien. Alberto Barrera Tisca, el escritor venezolano, él escribía guiones para novelas venezolanas en televisión venezolana, seguramente muchas de las cuales vimos acá, y ahora escribe novelas que yo creo que son de una enorme calidad y creo que tiene mucho que ver con eso, con la forma Sí. como cuentan las historias. ¿Ayuda al ritmo también el hecho de pensar como en un guión? Sí, ayuda a ver si tu historia funciona o no funciona y ayuda a conocer tu historia. Digamos que el método, muchos escritores que yo conozco, y yo no sé cómo hacen, empiezan a escribir sin tener un mapa claro de lo que van a escribir, sin saber Ajá. muy bien, y al ¿Para final dónde lo van? descubren. Sí, a mí eso me parece impensable. Em, Porque la escritura de guiones enseña a escribir de un modo muy estructurado y a tener claro qué vas a decir antes de decirlo. Y para mí eso es fundamental. Para Ya. mí es fundamental sentarme sabiendo si la historia funciona, por lo menos en el plan. Puede que al escribirla te des cuenta, no, definitivamente no No. funcionó esta historia. Pero si en el plan funciona, vas a tener más éxito al momento de llegar a escribirla. Pongamos un ejemplo concreto. Cuando pensaste en escribir La Perra era una novela que ya tenía un bosquejo clarísimo antes de sentarte a escribir la primera palabra, la Sí, primera frase. yo sabía exactamente qué iba a pasar en cada capítulo. Ahora, yo no pensaba que era una novela, sino un cuento. Ajá. Y yo no los llamo capítulos, sino como acciones, ¿verdad? Son las acciones que tienen que pasar para que la novela se cumpla. Sí. Entonces yo tenía clarísimo qué iba a pasar en cada acción narrativa, y generalmente eso es un capítulo. Y yo tenía como 22 acciones y yo decía, es un cuento de 22 páginas. Bueno, digamos si se me va largo 30 o 40 máximo. Y era un cuento largo y yo sabía que iba a ser un cuento largo. Pero al terminar me di cuenta que tenía 72 páginas y que a eso todavía le faltaba trabajo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo viviste en el Pacífico, en las áreas cercanas a Buenaventura? ¿9 años? 9 años. 9 años. ¿Qué aprendiste de la naturaleza humana viviendo allí? Y ya que nosotros sentimos que somos diferentes a los animales y que somos otra cosa aparte de la creación. Están las plantas, los animales, las rocas y nosotros. Y que nosotros somos especiales y diferentes y que nos rigen otras normas. Yo aprendí que nosotros somos animales tal cual, sin ninguna absoluta diferencia de los demás animales. Ni de las piedras, o sea, que somos parte de la naturaleza. ¿En qué sentido lo dices? ¿Por los impulsos o qué? Lo que pasa es que ya que nosotros nos sentimos especiales porque somos racionales, Uh-huh. pero eso es como si los perros dijeran, uy, yo soy lo más impresionante de la creación porque tengo olfato, o como si la luciérnaga eh, eh, dijera, es que yo soy maravillosa porque yo Yo alumbro, tengo luz marica, propia, claro. si nadie más alumbra, Uh-huh. ¿verdad? Nosotros somos racionales y esa es una particularidad, pero eso no nos hace diferentes del resto de los animales, y nuestra racionalidad es animal. Es una cosa primero animal y bueno, es racional. Y esa es nuestra particularidad. Pero a nosotros nos gobierna las mismas fuerzas que gobiernan a todo lo demás que existe en la naturaleza. Claro. Y yo entendí, cuando yo fui en Australia, recuerdo que me contaron en alguna visita que hice a un parque natural, que para los indígenas allá fue terrible cuando llegaron los ingleses, porque ellos les preguntaban, ¿y esta tierra es suya? Y ellos decían, no, No. Uh-huh. porque los indígenas no sienten que la tierra sea de ellos, sino que ellos son de la tierra. Y viviendo en la selva, yo me di cuenta que ellos tenían razón y que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la tierra, como pertenecen las hormigas, las piedras, los árboles, de la misma manera. ¿Y esa conclusión tiene alguna implicación moral? Digo, uno sale de ahí y entiende
el mundo en las categorías de buenos y malos de una manera distinta después Yo, de vivir eso? yo creo que sí, Jorge, ya que yo conocí allá en el Pacífico colombiano personas que habían matado, y no fueron uno, sino que había varios, y era un pueblo tan chiquito, pues que todos nos conocíamos y sabíamos lo que habíamos hecho en la vida. Y, y para mí, antes de conocer asesinos, que no quiero llamarlos asesinos, simplemente mataron, fueron personas que mataron, ¿verdad? Pero ya decir es que él es un asesino, ya es una cosa como, pues marica, vamos a decir que él es un asesino. No, de pronto si es un asesino en serie, pues sí, de pronto el señor este que violaba niños y que está Garavito, Garavito, pues sí. sí, ese sí es un asesino, ¿verdad? Pero un señor que mató una vez, yo no quiero llamarlo un asesino, sino es una persona que mató una vez, ¿verdad? Después de conocerlos, yo primero entendí dos cosas, que no eran ajenos y que no eran monstruos que estaban allá lejanos, sino que eran personas como yo, buenos ciudadanos, buenas personas que habían cometido un acto así. Ujú. Y segundo, que la maldad no está afuera, sino en mí, que esa maldad no es una cosa, no es que vos, Jorge, no puedas ser asesino porque vos sos buena persona. No, vos sos Ujú. buena persona y podés ser asesino. Dadas las circunstancias, vos podés convertirte en asesino. Sí. Ujú. Sí, la protagonista de La Perra empieza la novela contando un episodio que le parece que es atroz y finalmente termina repitiéndolo. Exactamente. Y yo creo que eso es un poco mi transformación en la vida, y sobre todo fue viviendo en la selva y viviendo en una comunidad negra y viendo cómo actúan las personas de esa comunidad negra, donde yo me di cuenta. Es decir, yo al principio llegué y a mí me escandalizaba la forma como muchas personas de esa comunidad vivían, como tiraban la basura al mar, Sí, digamos. Me escandalizaba y me daba mucho empute, sí, ¿verdad? sí, Y sí. después de años de vivir ahí, pues yo entendí que es que ellos no lo están haciendo porque sean malos, ni sucios, ni mala gentes, sino si yo hubiera nacido allí y tenido esas condiciones, también seguramente tiraría la basura al mar, Pilar, ¿verdad? tenemos entonces dentro de un rato, unas horas, el anuncio del premio, pero también me parece que todos los que estamos conectados queremos saber cuándo hay otro libro u otra Ujú. novela para publicarse. ¿Pronto? Pronto, sí, el próximo año. Yo terminé una novela ahorita que es como mi mayor éxito. Tengo dos éxitos de la pandemia, que es que ha sido un tiempo tan difícil que yo creo que la única obligación que tenemos es sobrevivir. Si sobrevivimos, ya ganamos, ¿sí o Sí, qué? sí. Pero entonces he tenido como, aparte de sobrevivir, he hecho dos cosas maravillosas. Una fue enseñarle a leer a mi hijo y la Ajá. otra Uf. fue terminar una novela. Ok, Ujú. ok. Me encanta además el orden en el que lo pones. Eso Sí. me parece bien. Quiero pasar a las preguntas que tiene la gente. Si te parece bien, Pilar, aquí Ujú. Martín nos está compartiendo algunas de ellas. Preguntaron al principio cómo crees que se puede promover la lectura en los jóvenes de hoy. Creo que lo conversamos un poco ahora, pero pues por favor, Ujú. adelante. Pues yo creo que a mí mucha gente me pregunta de eso, como, no sé, en las ferias del libro, mamás se me acercan a decirme, pero ¿cómo hago para que Qué mi hijo hago? lee y no le guste? Yo le digo, ¿usted lee? Pues no mucho. ¿Y hay libros en su casa? Pues no muchos. Mm, Pues pucha, ahí está, ¿verdad? Mi hijo tiene 5 años y ya aprendió a leer y ya se sienta a leer ficción, pues apropiada para su edad solo. ¿Y, sí, y cómo lo logramos? Pues porque vio a los papás leyendo y porque ha tenido libros desde que nació. sí. Entonces yo creo que eso es difícil hacer que un adolescente lea si nunca ha leído. Yo no conozco casos, supongo que lo sabrá, pero a mí me parece difícil empezar a leer de viejo. Yo creo Sí, que eso es lectores algo que... tardíos. Es más difícil. Sí, es una rutina que... Y la literatura infantil, qué pena yo meto la cucharada, es muy importante. O sea, y cuidar, no sé si estás de acuerdo, Pilar, pero uno con los niños, sobre todo niños pequeños, cuando no leen o no escriben todavía, es muy importante como no comprar libros por salir del paso. Porque si uno se aburre con el libro como papá, probablemente el niño también. O sea, el niño simplemente no lee y no escribe habilidades mecánicas que se aprenden en la vida, pero uno no puede despreciar como el gusto estético de un niño porque es un niño. Entonces le regalo cualquier cosa que encontré por ahí en la calle porque probablemente no le va a gustar. Hay que cuidar lo que uno les compra, creo yo. Pero absolutamente, mira que Salvador tiene autores favoritos. Y, Claro. y a mí me encanta también Anthony Brown, me Uy, parece como
yo Tengo le toda la daría, colección. Es un sí, no, pues fenómeno. toda, es lo máximo. O Y sea, además, y es una literatura infantil profunda y le muestra las desigualdades, le muestra todo lo que a mí me el, muestra el, mi literatura. el machismo es realmente impresionante de Anthony Brown, para que lo busquen, Exacto. es maravilloso. Y Salvador Preguntan, entonces, por sí, ejemplo, lleva buscando las pinturas de Willy porque está como ajá, agotado y él dice, necesito tener las pinturas de Willy y va a las librerías a buscarlo y se pone a sí. llorar cuando no lo encuentra. Willy es un mico, es uno de los personajes de Anthony Brown que es maravilloso. Willy soñador, Willy le pasan como muchas cosas. Preguntan también, a ver si la entendemos bien, ¿cómo ves la relación entre las oportunidades de la vida y el talento que se tiene? Ay, esa fue Alex que preguntó. Ya. Es que mira que alguna vez, Jorge, yo dije, y creo que fue en una charla con vos, que yo no tenía talento, sino disciplina. Y una Ajá. amiga del colegio me regañó y me dijo, ¿cómo vas a decir eso? Deja de menospreciarte. Y yo dije, no, es que no me estoy menospreciando, sino que seguramente lo expliqué mal, ¿verdad? Y es que yo creo que el talento no es como una cosa mágica con la que uno nace. Ujú, Yo nací seguramente con cierta predisposición a las letras, pero tuve la fortuna de tener un papá que me leía libros, de estudiar en un colegio donde había una gran biblioteca, de ujú. que nadie nunca me prohibiera leer, sino que todo estuviera dado para que yo leyera, de que cada vez que yo hacía, garabateaba un poema, me dijeran, extraordinaria, escribe magníficamente. Ahora yo me pregunto si una niña nacida en Huanchaco, donde yo viví 9 años, de papás pescadores que a duras penas saben leer, donde no hay un solo libro y donde en su escuela no hay libros y los que hay están llenos de lluvia y no les importan a los profesores, donde los profesores no leen, esa niña cómo va a desarrollar su talento? Pues no puede. No, Entonces yo no puede. pienso que el talento muchas veces es suerte y privilegio. Sí. Ujú. Sí, eso solo con talento a veces es difícil, que lo conversamos también brevemente, pero de pronto quieres añadir algo, que fue lo mejor y lo peor de vivir en la selva del Pacífico en Colombia. Em, Pues lo peor fue que me dio malaria y leishmaniasis. Uy, Eso fue lo peor y que fue muy harto esas dos enfermedades. claro. Y las curas fueron más difíciles aún que la enfermedad. Fue difícil también que se me murieron muchas mascotas y Ujú. tuvimos que sacrificar pues a Otras. una mascota y una mascota mía se murió por culpa directa mía porque pusimos unos venenos para un ratón y nosotros siempre buscábamos los ratones al otro día que se habían muerto para pues quitarlos de ahí, que la perra no los encontrara y nos faltó una vez encontrar un ratón y la perra se lo comió y se murió envenenada. Entonces esas fueron las cosas como más difíciles, yo creo. Ujú, Y lo más chévere, pues todo lo demás, todo. Levantarme todos los días, abrir la ventana y ver el mar. ujú. Sí, eso es Y que mi piscina fuera el mar. priceless. ¿Tienes algún ritual cuando escribes, algún tipo de rutina particular? Pues yo tenía y yo decía y solo podía escribir en un cuaderno así, con un lapicero así. Ahora lo único que necesito es que Salvador esté en el colegio. Ya. Y ahí. O sea, Y, silencio, más o menos, ¿quiere decir eso? no, no, ahorita, o sea, es que yo creo que uno tiene rituales de escritura cuando tiene el privilegio de tener rituales de escritura. Y eso es Ujú. cuando uno está soltero, es joven, no tiene muchas obligaciones. Ahora, lo único que necesito es pues que no tener un miquito brincando al lado, pero aún así lo consigo escribir aún con el miquito brincando al lado. Ok, ok. Esta de cine, interesante. ¿Cuál es tu director de cine predilecto, el que más te gusta? Mira, yo voy a decir algo y yo voy a, yo voy a hablar de los guionistas porque los guionistas son los grandes Ajá, olvidados del cine. En el cine todo es el director y el que cuenta la historia, pues sí. pucha, no es el más importante, no, el director también, pero el que cuenta la historia lo desprecian. Bueno, a veces coinciden, ¿no? A veces coinciden, sí, son pocos esos directores que logran hacer las dos cosas, pero pilla, a mí me gusta Charlie Kaufman como guionista y como director no me ha gustado tanto, excepto Anomalisa sí me gustó, pero el resto de las películas que él mismo ha dirigido, que ha escrito, no me gustan, pero sus primeros trabajos como guionista me parecen como la locura. Ajá, ajá. Ok, para que anoten ahí. ¿Cuál ha sido tu mayor límite como mujer escritora frente al mercado? Creo que se refieren.
Yo creo, ay, a mí que siempre han tratado de encasillarme, ya no tanto porque ya yo creo que saben pues por ahí no es, pero para mí fue tan impresionante que desde la primera entrevista me preguntaron, ¿y tu literatura es femenina? ¿Y cómo es ser escritora mujer? Y yo digo, marica, eso me parecía tan terrible porque a mis colegas hombres no les preguntaban, ¿y cómo es ser escritor hombre? ¿Y Ah, tu claro. literatura es masculina? Entonces es como que siempre trataban de segregarme y de ponerme en una categoría aparte, porque en realidad la verdadera literatura es la que hacen los hombres y Ah, nosotras hacemos una literaturita ahí que pues hay que nombrarla porque pues también, porque no se ponen bravas esas señoras pues feministas, qué pereza. Entonces, eso siempre para mí fue difícil como ¿Eres más escritora. lectora de cuentos o de novelas? Yo siempre me ha gustado leer más novelas, pero últimamente me he vuelto una lectora de cuentos Ajá. también. Ujú. Sí, es un género maravilloso. Y además tiene la enorme ventaja de que se puede hacer en menos tiempo, ¿no? Requiere Ujú. de menos espacio y como bien decías ahora, uno ya cuando tiene tantas obligaciones no tiene tanto tiempo. Eh, a ver, ¿qué más hay por acá? ¿En Colombia te gusta algún guionista? Mira que yo creo que en Colombia hay una profesión que es guionista de televisión y de esos hay, pero no hay una profesión que sea guionista de cine, sino que generalmente esos guionistas de cine son guionistas de televisión o son escritores de literatura y generalmente es un director, Mm, entonces coge un amigo que escribe bien para que entre los dos escriban. Entonces a mí me parece que en Colombia falta esa profesión. ok. En Estados Unidos es clarísimo que hay unos que son los guionistas de cine, otros son los guionistas de televisión, porque son completamente diferentes. Y es verdad, me han gustado muchos guiones de muchas películas, pero Ujú. entonces no creo que, no conozco un guionista dedicado a escribir guiones de cine. Y una última, muchas gracias a toda la gente que envió las preguntas. Fui el ganador del premio de novela gráfica de Bogotá con, uy, se me corrió ya, con una historia de un suicidio. Cuando la vi publicada sentí miedo de incitar al suicidio, de que la Ujú, novela llegara a manos de alguien desesperado y yo le diera la idea. ¿Cómo ujú. manejas eso? Pues es que eso es problema del suicida, no tuyo. Es Sí. decir, lo que el lector haga con mis libros no es mi problema. Ujú. Mi problema es contar una buena historia. Ahora, yo tengo la responsabilidad de contar esa buena historia. Si yo voy a contar una historia sobre el suicidio, pues yo tengo que hacer una historia responsablemente contada. ¿En qué sentido? En que esté bien investigada. Es que no sé cómo decirlo respecto al suicidio, pero voy a hablar de mi caso. Yo iba a contar una novela sobre el Pacífico colombiano, ¿verdad? Yo ahí tengo una responsabilidad muy grande, porque el Pacífico lo conocemos en el interior del país a través de las noticias y generalmente de noticias malas. Y Sí. lo conocemos a través del prejuicio, como una zona donde hay corrupción y donde es una gente pobre que no quiere salir adelante, ¿verdad? Con unos prejuicios terribles. Mi responsabilidad como escritora era mostrar esa zona y mostrar por qué son pobres, y cómo es la pobreza, y no repetir los clichés y los estereotipos, sino de verdad mostrarlo desde un lugar que sea responsable con la gente y el lugar sobre el que estoy escribiendo. Ujú. Entonces creo que esa es la responsabilidad. Ahora, no es mi problema como el lector lo lea o lo que el lector haga con mi libro, ese no me compete a mí. Sí, de acuerdo. Es como si a Salinger le hubieran preguntado por la responsabilidad del guardián entre el centeno, entre la cantidad de cosas que pasaron luego, ¿no? Mm. Salinger, de hecho, yo escribí una gran novela, que la gente haga lo que quiera con ella. ¿Qué supuso para ti y para tu obra el hecho de haber sido incluida en 2007 en la lista de Bogotá 39? Pues en esa lista había éramos pues escritores todos menores de 39 años, pero Sí. estábamos en lugares diferentes de nuestra carrera, muchos de esos escritores, ¿verdad? Y entonces había unos escritores que se habían ganado grandes premios y que eran conocidísimos, vendedorcísimos. Yo era una escritora que había escrito su segunda novela y le había ido bien en la crítica, digamos, cuando saqué Coleccionistas de Polvos Raros, no le fue mal en ventas, tampoco súper bien, y no le fue mal en la crítica, le fue más bien, pero eso era todo lo que yo había hecho. Yo era una escritora en Latinoamérica prácticamente desconocida. Ujú. Entonces yo creo que eso fue un impulso muy grande a mi carrera y también
creo que eso me frenó porque fue como que yo me quedé paralizada diciendo, ¿y ahora cómo no decepciono? Ahora, ¿cómo sigo para no decepcionar, ¿no? Entonces también tuvo esa cosa que fue difícil. Y ahora que mencionabas lo de las críticas, ¿cómo las recibes cuando lees una crítica negativa de un libro, de un cuento, de una novela? Pues yo creo que siempre hay que ponerlo todo en perspectiva, ¿verdad? Pero como que a veces uno no lo logra y siempre me duele, como que, no sé, llega un señor y me escribe, vendida al sistema, dándole una entrevista a uno que trabaja en Caracol Radio. Yo digo, marica, alguien me escribe a criticarme eso, a decirme eso, y yo soy como, Eduardo, le digo a mi esposo, mira esto, y me dice, ¿cuántos seguidores tiene? Yo, 2, y en la foto no, es un huevito. Bueno, pues es un troll, ¿sí me Un troll, entiendes? sí, Es como que total. sí, exacto. Y uno dice, pero igual yo no sé por qué eso igual como que es un golpe, es un golpe. Y uno dice, porque hay gente que se mete a las redes para hacerte eso, ¿no? Y entonces hay semanas especialmente difíciles donde parecen juntarse todos los trolls y le escriben a uno cosas que son espantosas. Entonces, pues ahí yo trato pues de poner eso como en su lugar y decir, bueno, no todo el mundo me tiene que querer. Sí. ¿Cuál es el libro que más veces has leído en tu vida, Pilar? Crónica de una muerte anunciada, ¿Por qué? porque ese fue a mí me parece perfecto. Yo creo que hay 2 libros que uno tiene que leerse y si se los lee ya aprendió todo lo que hay que saber sobre literatura. Tal vez 3 textos, 2 libros y un cuento. A Y ver. las 2 novelas son Crónica de una muerte anunciada, El viejo y el mar, y el cuento es El milagro secreto de Borges. Yo creo que esos 3 trabajos contienen todo lo que uno necesita saber. Ahí está todo puesto. En esa selección de esas dos novelas, que son novelas cortas, se da esa característica. Tanto El viejo y el mar como Crónica de una muerte anunciada son novelas relativamente cortas, ¿no es verdad? Sí. Eso tiene que ver con la selección, o sea, el hecho de que logren contar una historia tan poderosa en pocas páginas. Sí, es que yo creo que las novelas largas necesariamente tienen un párrafo donde algo se cae o algo donde no funciona bien, pero uno lo perdona porque es una novela larga maravillosa. Yo no he leído novelas largas perfectas, pero novelas cortas, sí hay novelas cortas perfectas y yo creo que esas 2 novelas cortas son perfectas, absolutamente. Yo me las leo y cada vez me asombro porque no les cambiaría nada, no digo, Sí, uy, pero acá le falló esto. sí. Entonces me parece que son como ¡oh! Y Grandes es, trabajos. y es curioso porque probablemente, no sé si estás de acuerdo con esta apreciación en el caso de la novela de Hemingway, pero el viejo Santiago y el mar y todo lo que pasa termina siendo como una novela de juventud. Digo, como que, yo la leí cuando era adolescente, pero es una novelita de Hemingway, como que, y no, porque es eso que estás diciendo, ¿no? Es como que uno debería volverla a leer en cualquier momento de la vida, no es una novela solo para leer en el colegio o en noveno, no. No, pero es que además, imagínate lo que hace esta novela. La historia es un viejito que lleva 85 días sin agarrar un pescado, Uh-huh. sale a pescar, agarra un pescado magnífico y se lo comen los tiburones. Sí. Mira cómo te puedo resumir el argumento. Y es una de las grandes obras que sea de la humanidad. A Hemingway le dieron el premio Nobel. No es que a uno se lo den por una obra, pero No, los señores que le dieron el premio Nobel dijeron, oye, y bien ahí te vimos con El viejo y el mar. sí, Y para que una novela corta haga eso, es porque es una obra muy impresionante y muy poderosa, con sí, un argumento tan sencillo y tan simple. sí, sí, es una novela maravillosa, sin duda. ¿Cómo, bueno, creo que ya lo respondiste un poco en esta última pregunta, pero igual, ¿cómo analizas un cuento o una novela para decir que están bien, que te gustan como cuentos o como novelas? Sí, yo creo que no hay cosas que sean buenas y cosas que sean malas. Yo he conocido, hay libros que a mí me parecen espantosos y que amigos míos dicen a mí me encantó. Sí, Y yo digo como, "Oh", y es un buen lector y nos entendemos y a veces coincidimos. Entonces creo que hay cosas que a uno no le gustan y cosas que a uno sí le gustan, ¿verdad? A mí me parece que algo bueno es algo que me mantiene leyendo interesada. ajá, Y con Alexandra Pareja, que por ahí anda, alguna vez dijimos, algo es bueno si nos hace sentir. Si algo me hace sentir, así sea odio o rabia o asco,
eso está bien escrito, juepucha, un man que con unas hormiguitas estáticas en el papel logra que yo sienta, que yo llore, Sí. que yo me ría, es un mago, es un mago. ¿Dejas libros? Quiero decir, empiezas a leer una novela o un cuento y si no eres feliz, ¿lo dejas o tienes que Eh, terminarlas? no, yo ya a estas alturas de la vida y con todas las obligaciones que tengo y el poco tiempo, a mí me tiene, o sea, me tiene que gustar para yo terminarlo. Hay cosas que tengo que terminar por trabajo, digamos, cuando soy jurado de un premio, yo no soy Mm. capaz de abandonar eso y decir, no pasa porque yo digo, no, de pronto al final esto se rescata, no, ahí tengo que terminarlo Ujú. por obligación, pero si estoy leyendo para mí, sí abandono, y Ya. abandono sin ninguna culpa. Y preguntan qué significa para ti el hecho de que tu obra llegue a otras culturas y latitudes a través de la traducción. Y yo le añado esto, que en realidad no sé cómo funciona. Si te van a traducir a un idioma, a cualquiera que sea, el traductor tiene una conversación contigo o con los escritores a los que traduce previa para, no sé, precisar ciertas palabras o ciertos significados de cosas que están escritas. Hay algunos traductores que sí y otros traductores que Que no. no me han preguntado nada, digamos, al islandés. Y yo decía, en ese país lleno de nieve, y no me preguntó ni una palabra, ¿verdad? Mi traductor al danés sí se sentó conmigo y me hizo unas preguntas que además, curiosamente, fueron las mismas preguntas que hubo en el francés y que hubo en el inglés, porque son unas particularidades del español colombiano y de, digamos, la palabra estadero o ciertas particularidades de las matas de la selva, que Claro. pues eso Uy. no lo van a encontrar en Google por más que busquen, o de las palabras que usan en el Pacífico colombiano, digamos, el potrillo, que pues era la canoa. Sí. Y entonces esas me preguntaban, pero hay unos traductores que no. Ha sido bien interesante leerme en la traducción. Yo solo leo inglés, no leo francés ni los otros idiomas, entonces ahí no puedo leerlo, pero sí he podido ver los comentarios en, en Estados Unidos, en las reseñas y en Goodreads, lo que ponen, Ajá, he ajá. podido leer. En Francia, en las reseñas, y también pues, no hay tantas reseñas en inglés, y en islandés me ha escrito una lectora por acá, sí van apareciendo lectores. Listo, lo mismo en, digamos, en hebreo me gustaría ver qué dicen, porque me Ajá. parece una cosa muy rara. En chino también me parece rarísimo. Pero entonces me parece muy curioso que en una reseña en Francia, las reseñas francesas a mí me encantaron todas porque me parece que son como escribí para ellos. Ese era el lector que yo quería que me leyera, ¿verdad? Pero hubo una muy chévere toda y luego dice, y esta es una obra real del realismo mágico colombiano. Y yo, ¿realismo mágico? ¿Dónde vio realismo mágico? Y luego, claro, me di cuenta que es porque Damaris va allá donde un jaibaná que le hace unas curas, Claro. pues, A de ver si puede tener el jaibaná. hijo. Ujú. Claro, y yo, bueno, pues para ellos, claro, eso de parecer realismo mágico, para nosotros eso es realismo y No, normal, pues pues. es la Caracas, o sea, en Sí, Bogotá. Sí, claro. exactamente. Sí. Pilar, finalmente, ¿qué has leído últimamente que sea digno de mencionar? Algo que te haya generado esa sensación o esa sensación emocional de la que hablabas con tu amiga. Bueno, varias cosas. Em, leí, leí La Matrioska de Rubén Orozco, que me Ujú. pareció, ¿te la has leído, Jorge? No, Bueno, no. yo tengo acá a mí el epílogo de ese libro no me gusta, tengo que decirlo, pero Dios mío, la novela es extraordinaria. Léetela, por favor, porque Bueno, es de esas cosas que uno siente y uno dice, es como tan inquietante y tan perturbador que yo decía, no quiero seguir leyendo esto. Qué sí, miedo, qué bien, miedo. Es una bien. novela como que indaga en la locura y, uy, no, terrible, muy miedosa, muy perturbadora. Me gustó también mucho Dos Aguas, que es de Angosta, que la editora es Alexandra Pareja, que anda por acá, Hola, de Alexandra. Esteban Duperli, y también me pareció maravilloso. Me parece que ahí Esteban Duperli hace algo que es magnífico y es
tratar un tema muy difícil, que es el enfrentamiento entre la cultura occidental europea con con un negro del Nuevo Mundo. Enfrentar a esos dos personajes, y lo hace con toda la altura literaria y con todo el amor por sus personajes. Eso me encantó. Y ahorita estoy trabajando en un proyecto con el Ministerio de Cultura, que es hacer una biblioteca de escritoras colombianas. Y he estado leyendo a todas empecé a leer a las académicas que han escrito sobre la escritura de las mujeres en Colombia, y entonces eso me pareció muy impresionante, y ahora estoy empezando a leer a las autoras. Estoy leyendo Elena Araujo, y entre más mujeres leo, y no solo mujeres contemporáneas, sino sobre todo las mujeres colombianas clásicas que no hemos leído porque no estaban en el canon, porque las excluyeron del canon, yo digo, juepucha de lo que me he perdido. ¿Me entendés? Con Elisa Múgica pude ver que me hubiera gustado leer eso cuando perdí mi bebé. Yo quedé embarazada y perdí un bebé. Me hubiera gustado leer a Catalina para sentirme acompañada ahí. ¿Sí me entendés? O ahorita estoy leyendo Elena Araujo, y entonces hay un cuento sobre una mujer que es pintora, y entonces la internan por allá en un manicomio porque ¿cómo va a ser pintora esta señora? Y ya él con el tratamiento está reaccionando y está dejando de ser pintora. ¡Qué maravilla! Y es como verme ahí representada. O sea, las mujeres escritoras representan mis problemas. Entonces, ¿cómo me hubiera gustado leer esto más joven? Ajá, muy bien. Aquí me están preguntando que cuál es la novela que mencionaste de la locura, La Matrioshka, ¿no es verdad? El mexicano. La Matrioshka es colombiano. Él es colombiano. Sí, pensé él que es era mexicano. Sí. Bien. Y ahora que me preguntaba si había leído eso, creo que ambos coincidimos en que Klaus y Lucas de Agota Christoph está muy bien, ¿no? Sí, y mira lo que sigo leyendo. Tuve que interrumpir porque fui jurado del Premio Nacional de Novela. Estoy leyendo Mujeres. Me pidieron que leyera otra novela para hacerle como el texto de la contratapa. Y mira lo que estoy leyendo, que no te... ¡Ay! Ya vengo, un segundo. Yo creo que sé cuál es. Cisne Salvaje, sí. ¿Cómo va? Bien, ¿no? Va bien, ¿no? Tremenda, tremenda. Me hizo acordar mucho de ciertas lecturas del colegio. Sí, había una de Pearl S. Buck que era sobre una china a la que le vendaban los pies, contaba del dolor. Me hizo acordar mucho de esa. Sí, es una novela muy impactante. Yo supongo que también es como leer a todos estos escritores soviéticos que cuentan lo que vivieron durante las épocas del estalinismo. Como Solzhenitsyn, sí, como Solzhenitsyn, y Vasily Grossman, todo este aparato del Estado al servicio, pues, de la represión, básicamente. Sí. Pilar, muchas gracias otra vez por esta conversación. Gracias a la gente de Caro y Cuervo por invitarte y por permitir que conversáramos un poquito de tus libros y de tu vida. Pilar, gracias. Suerte esta noche. No, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Qué delicia de conversación, Jorge. No, para mí también es siempre un gusto. No sé si Martín finalmente quiere decir algo o si esto va a quedar disponible en alguna plataforma. Sí. Miren, yo simplemente quiero aprovechar para darles las gracias de nuevo a Pilar por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. Además, a Pilar por haber sugerido a Jorge, que ha planteado y conducido esta conversación de una manera muy aguda, muy amena. Gracias a Jorge entonces también por conversar con Pilar y por ser generoso, amable, incisivo en las preguntas, y gracias también a quienes nos acompañaron en este encuentro. Quedan pocas horas para que en Estados Unidos entonces revelen el ganador del premio de literatura traducida del National Book Award, y pues yo les pido a todos que crucen los dedos para que se lo gane The Bitch y para que Pilar pueda celebrar esta noche y nosotros con ella. Muy bien, que así sea, que así sea.
Que se lo gane la perra de Pilar Quintana. Gracias a todos. Bueno, Bueno, Que estén bien. Un abrazo. Chao, Pili. chao, ustedes. chao. Gracias, chao.